La parte judía de Israel tiene 7 millones de personas. Irán tiene 90 millones de habitantes. No hagas eso. No se ataca a un país de 90 millones con 7 millones. Y seguro que no lo haces mientras estás ocupado luchando una guerra en Gaza por la que el mundo entero te condena. E Irán tiene relaciones muy estrechas con Rusia y muy buenas relaciones con China. El acto fue un acto de desesperación. La esperanza del Señor. Netanyahu, obvia para quienes lo siguen, era atraer a Estados Unidos. Y el Señor. Trump, cuando aparentemente escuchó al señor Netanyahu y no escuchó todas las voces, incluidas las del Partido Republicano, que decían no hagas eso, lo hizo. Con lo cual el señor Trump descubrió que lo que había desatado era un conflicto entre Israel e Irán que casi todos, excepto los medios estadounidenses, que son inútiles en esta situación, de una manera que excede el sesgo y excede el chauvinismo. Esto es una completa tontería propagandística. Todos los demás en el mundo se dan cuenta de que el apoyo que Irán tiene en su propio país y en su frontera con Rusia y sus tratados con Rusia y su apoyo de China frente a Israel es una apuesta segura de la peor clase. No es un acuerdo sostenible. Y ahora vemos el retroceso de un Trump desesperado que tiene que tratar de cancelar lo que acaba de activar. Sí, es un líder un tanto espasmódico. Todo el mundo lo sabe ahora. Él demuestra eso todo el tiempo. Pero esto no debería oscurecernos. Lo que estamos viendo aquí es el comportamiento espasmódico de alguien que está atrapado. No hay futuro para todo este asunto hasta que te sientes y trates de encontrarlo. Puede que la haya, pero la guerra, no. Esa no es la solución. Esto no es sostenible. Esa es una propuesta perdedora. Y esto fue antes de que lanzara las bombas sobre Teherán y las bases nucleares. Toda Europa tenía decenas de comentaristas, solo para concluir, que disfrutaban señalando que, incluso según la Comisión Internacional de Energía Atómica, el uranio enriquecido refinado y los mecanismos para enriquecerlo aún más para lograrlo, si estaban en esos 3 lugares, habían sido eliminados de esos 3 lugares. De modo que incluso si sus bombas hubieran llegado allí, lo cual era una cuestión abierta, este tipo de guerra no se había llevado a cabo antes con bombas como esas, y los iraníes habían puesto todo esto en medio de una montaña. Así que no lo sabíamos, pero el punto es que no importaría. Tienen los científicos, tienen los laboratorios, tienen la experiencia y tienen el uranio. ¿Qué estás haciendo en esa situación? Demostrando que puedes bombardear. Eso lo sabe todo el mundo. Demostrando que en esta situación, dada Ucrania, no hay muchas dudas al respecto. Bueno, esto fue muy impulsivo, pero ese no es el punto importante. Es el callejón sin salida, histórico, más grande, el que se está representando. Sí, están desesperados. Sí, es espasmódico. ¿Qué más se puede esperar una vez que se comprende que están atrapados en un proyecto colonial que supone una situación absolutamente imposible de ganar para Israel y Occidente? Lo único triste es que no quieren verlo. No pueden verlo. Al igual que no pueden ver lo que están haciendo en Gaza y cómo lo ve el mundo entero. Y hay que explicar que los judíos no son intrínsecamente más violentos que cualquier otro. Y no son más ciegos que cualquier otro. Entonces, hay que preguntarse bajo qué presión le gustaría eso a la gente. Y ni siquiera añadiré quienes saben, por sus propios abuelos, lo que es estar en el lado equivocado de ese tipo de situación. Incluso ellos tienen que explicarlo y responderlo diciendo que cuando las personas se encuentran en situaciones contradictorias, insoportables, sus formas normales de ver el mundo, de compadecerse de otros seres humanos, desaparecen y actúan como animales acorralados con un nivel de frustración y desesperación que generalmente termina poniéndolos en una posición aún peor. Estados Unidos es un imperio en decadencia. Y lo que vemos semana tras semana y ahora año tras año son los síntomas, las señales de eso. Y déjame darte algunos ejemplos. Israel es un país muy pequeño
Israel está intentando hacer algo que era factible hace 2 siglos. Se llama colonialismo de asentamiento. Es cuando se traslada a un grupo de europeos a una zona no europea. Excluyes a la gente de una forma u otra y básicamente pueblas esa zona con los europeos que llegan en lugar de con quienes vivían allí antes. Funcionó hace 2 siglos y medio, porque eso es lo que es Estados Unidos. Y llegamos a la solución final del proyecto colonial de asentamiento, que consiste, literalmente, en exterminar a toda esa gente. Lo que Hitler hizo con los judíos, los gitanos, los comunistas y los socialistas no era nuevo. Fue una repetición de lo que habían hecho los alemanes, pero también muchos otros europeos en todo el mundo. El primer libro que escribí cuando era joven fue un estudio sobre el colonialismo británico en Kenia, en el que estudié lo que hicieron los británicos desde el momento en que llegaron hasta el momento en que un levantamiento del pueblo africano, conocido en el mundo como la Revolución de Mau Mau, los expulsó. Y vosotros veis que en todas partes del mundo el último siglo y medio ha sido y será en el futuro llamado la era del anticolonialismo. Es la abrumadora historia de la inmensa mayoría de la gente de este planeta. La India, que era una colonia formal, China, que era media colonia, y así sucesivamente. Lo que Israel está tratando de hacer es ir en contra de un siglo y medio de movimiento histórico en la dirección opuesta para deshacer el colonialismo de asentamiento y disculparse por el colonialismo de asentamiento, ya sea de los alcaldes de Nueva Zelanda, de los pueblos indígenas de Australia o de los africanos de Sudáfrica, y podría seguir. Esto no tiene esperanza. Y esto no tiene nada que ver con los detalles. No se puede hacer ahora lo que se podía hacer hace 2 siglos, especialmente si el periodo intermedio ha sido una era de anticolonialismo. Así que lo que ha hecho Israel es no estar dispuesto a abandonar ese proyecto y recordemos que fue el colonialismo británico el que creó esta oportunidad para que los judíos escaparan de Europa. Lo que ha hecho Israel es conectarse con el ejército más grande y más duro del mundo, Estados Unidos, y básicamente ha tomado la decisión de convertirse en el puesto militar avanzado del imperio restante, el imperio estadounidense. Y eso significó que fue el punto de inflamación de todo lo que se opuso a todo eso. Y, por supuesto, de forma más inmediata en los países árabes que rodean a Israel y en el mundo musulmán más amplio que rodea a Israel. Y lo que hemos visto y estamos viendo hoy es el proceso lento, doloroso pero inevitable de enseñar a los israelíes que esto no va a funcionar. Ahora bien, por un tiempo puede ser que continúe. Tienen un enorme compromiso con todo lo militar y cuentan con el suministro ilimitado de medios que vienen de Estados Unidos. Esa es su alianza e Israel ha trabajado muy duro para apoyar a las fuerzas políticas de Estados Unidos para que apoyen esa alianza por razones obvias. Pero no puede funcionar. Por eso el conflicto nunca se detiene. Los palestinos han demostrado que incluso bajo la opresión genocida, no se irán. Eso es increíble. Considerando todo lo que han sufrido, no se van. Y han hecho un llamamiento a sus hermanos y hermanas árabes e islámicos para que les apoyen y se conviertan en problemas para Israel, como se han convertido esos otros. No solo Hamás, sino Hezbolá, y así sucesivamente, y no lo voy a repetir todo. Todos lo hemos vivido. Con el tiempo superarían lo que había sido su buena suerte a largo plazo, que los países árabes, y esto tampoco es mérito suyo, tenían miedo de que cualquiera que se opusiera demasiado a Israel fuera bombardeado, que recibiera misiles, que fuera derrocado y corriera el riesgo de que Estados Unidos los ayudara, y no confiaban unos en otros. Así que de vez en cuando uno de ellos hacía un trato con Israel para que se le permitiera hacer algo que los otros no podían hacer. No es una imagen bonita, pero al final los países árabes se dieron cuenta de todo esto. Si yo puedo entenderlo, ellos también pueden. Y se dan cuenta de que tenemos que encontrar a uno de nosotros que pueda mostrar a los israelíes por qué y cómo estamos dispuestos a contraatacar. Y encontraron dos. El primero es este misterioso grupo al que los medios estadounidenses se refieren como los hutíes. Los hutíes son parte de la población de Yemen, uno de los países más pobres del planeta. Básicamente, una franja de tierra habitable en un lugar por lo demás desierto. Personas muy frugales, muy trabajadoras,
capaces de vivir con casi nada. Y poco a poco se hizo evidente que están ubicados donde pueden detener los envíos a una parte importante de la economía mundial y pueden lanzar misiles a Israel sin que nadie pueda detenerlos. Estados Unidos lo intentó a principios de este año. Un mes de intensos y constantes bombardeos por parte de Estados Unidos no tuvo ningún efecto. Oh sí, matamos a algunas personas. Matamos y destruimos algunos edificios. No pude detenerlo, no puedo detenerlo ahora. El segundo fue Irán. Irán apoya a Hamás, Hezbolá, los hutíes, complete el espacio en blanco. ¿Y por qué? Porque es demasiado grande, demasiado poderoso y demasiado bien diseñado para que los israelíes se atrevan a intentarlo. ¿Y qué hicieron los israelíes? ¿Qué tenían que hacer en cierto modo? No los estoy disculpando. Estoy tratando de entender su lógica. Tuvieron que demostrar que harían aquello que todos esperaban que fueran lo suficientemente inteligentes como para no hacer. De este modo, atacan un ejemplo espectacular de algo que es absolutamente anacrónico. Es un fenómeno anticuado. Los últimos 150 años han sido, si cabe, un periodo de transformación anticolonial en el que la mayoría de la gente del mundo luchó dolorosa y difícilmente y llevó mucho tiempo deshacer la colonización de Europa Occidental, América del Norte y Japón, e Israel es el resto pendiente. Aquí tenemos un colonialismo de asentamiento en el siglo XXI, después de un siglo y medio de anticolonialismo que intenta establecer y expandir un colonialismo de asentamiento y encuentra a todo el mundo organizado en su contra. Debería haberles llevado a la idea de por qué estaríamos haciendo algo contra lo cual todo el mundo vota en cada votación que se ha hecho en las Naciones Unidas. Sin hablar de todo lo demás. ¿Y por qué Estados Unidos se alinearía con este pequeño país haciendo algo tan atroz o antihistórico? Bueno, la sugerencia es que tienen algo en común, y creo que así es, que Estados Unidos ve en Israel su propio proyecto de tratar de aferrarse a lo que es insostenible. Y es por eso que hay tal nivel de pesimismo, depresión, desesperación y tenaz determinación de seguir haciendo esto, porque hay una conciencia, aunque tenue, de que la historia se está moviendo rápidamente en la otra dirección. La combinación del antiguo proyecto de colonialismo de asentamiento en Israel y la explosión económica, política y militar de la República Popular China. Debe ser un contraste sorprendente. Y sé, como estadounidense y tengo mis conexiones aquí, que la gente en los puestos más altos es muy consciente de esa contradicción. La historia de China, por un lado, y la historia de Israel. Incluso en las últimas 24 horas ha surgido un fuerte argumento aquí en Estados Unidos, dentro del Partido Demócrata e incluso dentro del Partido Republicano, de que Estados Unidos ya ha pagado su deuda con Israel. Ha cumplido con su obligación hacia Israel. Otra cita. Ahora podemos dejar esto de lado y concentrarnos en China porque ya no nos aferramos a los israelíes. Ahora tienen que arreglárselas solos, lo cual, por supuesto, es absurdo, porque nunca antes los israelíes habían estado en tanta dificultad con respecto a los enemigos que se han creado como ahora. Entonces, esto demuestra que incluso la extrema derecha que apoyó el ataque a Irán quiere que este sea el final de toda la historia. Y eso ayudará a explicar la forma casi patética en que el liderazgo estadounidense, con excepción de Trump, está fuera de control. Pero los dirigentes estadounidenses quieren que esto se entienda solo como un ataque a las instalaciones nucleares de las 3 ciudades, no para intentar un cambio de régimen ni contra el Islam. No. Por favor, no. Ahora, permítanos explicarles el significado muy limitado de lo que acabamos de hacer. Eso no funcionará muy bien. Pero la desesperación que hay detrás de esto, la gente debería verla. El término comercio justo ha sido en los últimos 50 años un término de la izquierda en Estados Unidos. Y el señor Trump, porque no lo sabe ni le importa, estaba tomando prestado ese término de la izquierda. Déjame darte un ejemplo. En muchas partes de Estados Unidos, si usted va a un supermercado en busca de algún tipo de alimento, café o azúcar, le ofrecerán en el estante algo llamado el producto o como sea. Y luego la marca de comercio justo del producto y descubrirás que por unos pocos centavos más por libra de café o azúcar o lo que sea que te digan, esto ahora se destinará a tratar mejor al campesino de donde sea que venga este producto.
Así que, si usted cree que se les debe dar un sustento decente en América Latina, donde producen el café o donde producen el azúcar o donde producen el producto que se rellena en el espacio en blanco, puede comprar voluntariamente y pagar un precio más alto por lo que se llama productos de comercio justo. No tienen la frase libre comercio, pero el resto es libre comercio. Esto es comercio justo. Las mismas personas que el señor Trump denuncia como marxistas, socialistas, izquierdistas, fascistas, porque pone todos esos términos como sinónimos para él. Él los denuncia. Tomó de ellos todo el concepto de comercio justo. Una vez más, la belleza de la ignorancia, la utiliza para apoyar a esta gente en los Estados Unidos. E. McKinley, una persona que la mayoría de las personas a las que se les pide que nombren un presidente estadounidense nunca recordarían. No tiene ninguna importancia en la historia de Estados Unidos. Apoyó los aranceles durante un tiempo a finales del siglo XIX. Entonces alguien le dijo a Trump que se alineaba porque era importante alinearse con alguien del pasado estadounidense. No puede hacerlo de Lincoln porque su supremacista blanco estaría muy infeliz. Así que eligió a McKinley, lo cual fue inteligente porque nadie conoce ni ha oído hablar del señor McKinley ni tiene la menor idea de quién es. Él no representa nada. Las encuestas aquí en Estados Unidos, y entiendo todos los problemas con las encuestas, pero muestran una cosa que creo que es importante y a la que la mayoría de la gente, en mi opinión, no le presta suficiente atención, y es que sí, la popularidad del señor Trump está cayendo bastante bruscamente y prácticamente en muchas encuestas diferentes. Así que no confío en uno solo. Aquí CNN hace un buen trabajo reuniendo media docena de encuestas diferentes y luego dando los resultados del promedio de todas ellas. Así que está claro que en el último número que salió hoy, el 42% de los estadounidenses aprueba al señor Trump y el 56% de los estadounidenses lo desaprueba. Pero esto es lo que también mostraron las encuestas. Un número récord de personas desaprueba al Partido Demócrata porque es muy débil como oposición. En otras palabras, lo realmente destacable y lo que apunta hacia el futuro es que nunca han estado mejores las condiciones para romper el duopolio de esos dos partidos en nuestro sistema político. Y esto lo entiende sobre todo el ala de Bernie Sanders en este país. Se llaman lenguaje extraño y populista. El ala populista del Partido Demócrata es el beneficiario más probable de esto. Y el mayor riesgo es que el Partido Republicano se divida por esto, por la desunión del ala derecha, que por cierto no está contenta con los acontecimientos en Irán, que es el ala que ya no quiere apoyar mucho a Israel, no quiere la guerra, responde al señor Trump cuando dice no más guerra, y está muy molesta ahora por el hecho de que las guerras no van a desaparecer. Eso le va a hacer daño políticamente. Estoy muy interesado en las encuestas de los próximos días y semanas para ver el impacto en eso. Pero esa situación política ahora está cambiando. Y si a eso le sumamos que el señor Trump no ha podido frenar el aumento de los precios, estos no están subiendo rápidamente, pero siguen subiendo. Y para la mayoría de los estadounidenses, ese es el problema. No es el ritmo al que va. Es que sigue adelante. Y no ha podido resolver ese problema. Y la mayor parte de la prensa financiera, de izquierda, de derecha y del centro, cree que vamos a tener una recesión en la segunda mitad de este año o el año que viene o en ambos. Si ponemos todo eso junto, el Partido Republicano se encuentra con grandes dificultades. El ascenso de Gran Bretaña es el ascenso de todo el concepto de libre comercio. El esfuerzo incansable que empezó ya sabes con David Ricardo sino antes para demostrar cómo se puede conceptualizar la economía en la que el libre comercio es la mejor política para todos. Recuerdo cuando tenía mi doctorado en economía. Estoy sentado en las aulas y soy un producto de la educación de élite estadounidense. Así que estuve sentado en Harvard, Stanford y Yale, posiblemente las 3 mejores universidades del país. Y mis profesores en cada lugar nos dijeron lo mismo, dándonos demostraciones matemáticas, geométricas, empíricas, históricas, de todas las formas posibles, de por qué el libre comercio es absolutamente el mejor acuerdo. Y fue tan dominante que se usó como forma de explicar por qué los británicos se convirtieron en el Imperio Británico, lo cual es un poco exagerado, pero lo hicieron. Y por qué ahora Estados Unidos era, en todo caso,
un imperio más grande, porque estaba aún más comprometido. Y esto es especialmente cierto en el periodo de la segunda mitad del siglo XX, cuando los estadounidenses estaban reemplazando a los británicos en todas partes. Asia, Africa, America Latina. Los británicos nunca habían estado en América Latina, pero ese fue un trato que le dieron a los Estados Unidos en el siglo XIX. Puedes tener Sudamérica. La realidad es que veamos la ironía. El libre comercio neoliberal se encuentra hoy en día en completo desorden como ideología y como política. Se rechaza. Se ignora. Se denuncia de diversas maneras. Grandes sectores de la población lo culpan de los problemas que tiene hoy Estados Unidos. No queremos la libre circulación de personas. Esta es la histeria antiinmigrante. No queremos libre comercio. El líder del mundo libre es un hombre que impone aranceles literalmente en todas partes tan rápido como puede. Es decir, no se puede caricaturizar el rechazo al libre comercio que esto supone. Y luego la culminación de la ironía que hace que su punto China sea el gran campeón de la globalización dice que hacen esas declaraciones todo el tiempo. No están en contra, o no quieren aranceles, quieren libre comercio, quieren lo que los británicos querían en el siglo XIX. Lo quieren en este siglo y los británicos están huyendo de eso. No es que importen más. Pero todos los viejos campeones del libre comercio están ocupados aprendiendo argumentos. Que si usted está familiarizado con la historia de todo esto, sabrá que, por ejemplo, Liszt y otros pensadores alemanes en el siglo XIX estaban tan ocupados denunciando el libre comercio porque frenaba la virunda alemana. Querían poder controlar su situación y ese siempre ha sido un tema mucho más grande del pensamiento económico alemán y eso no se debe a algo peculiar de la lengua o la cultura alemana. Tiene que ver exactamente con el punto que estás planteando. He sido profesor en el sistema universitario estadounidense durante toda mi vida adulta.